Muy buenas tardes para todos los asistentes que en estos momentos están ingresando a este webinar. Me gustaría saber si en estos momentos me están escuchando sin ningún problema, si están viendo la presentación también sin ningún inconveniente. Bienvenidos sean todos ustedes a este webinar que el día de hoy el equipo de Equity y el Distrito Financiero les traemos para hablar un poco más con respecto a todo este tema de los mercados financieros, es decir, el mercado de capitales, pero el día de hoy vamos a empezar a desarrollar una combinación de diferentes indicadores donde vamos a aprender el día de hoy sobre las bandas de Bollinger, cómo vamos a utilizar las señales que nos otorga el indicador y pues adicionalmente cómo nosotros le vamos a sacar el provecho combinándolo con otros indicadores. Entonces, pues bienvenidos sean todos ustedes a este webinar. Vamos a dar unos minutos mientras los demás asistentes van ingresando sin ningún problema. Igualmente me gustaría saber desde qué ciudad o desde qué país nos están sintonizando pues en el día de hoy para hablar, bueno, para saber cuál es el alcance que tenemos en el webinar de este día y adicionalmente saber un poco más de ustedes, desde qué país, desde qué ciudad y también me gustaría saber si alguno de ustedes ya ha utilizado anteriormente el indicador de Bollinger o el indicador de las bandas de Bollinger, si es la primera vez que, digamos, que lo han utilizado, si no lo han utilizado, pues para saber un poco más de ustedes y pues por supuesto que brindarles todos los conocimientos necesarios para poder, digamos que cerrar con un webinar bastante interesante. Igualmente voy saludando a José, que nos estás sintonizando desde Quito, Ecuador. Un saludo para ti, José, y adicionalmente voy saludando pues a las demás personas que están ingresando a este webinar. Un saludo también para ti. Voy saludando a Paola, voy saludando a Andrea, que nos está sintonizando desde Bogotá, Colombia. Paola nos está sintonizando desde Lima. Un saludo para ti, Paola. A Leonardo, un gusto nuevamente verte que nos está sintonizando desde Neuquén, Argentina. Un saludo para ti, Leonardo, y pues por supuesto para todos ustedes que nos están sintonizando. Andrés, desde Pereira, Colombia, un saludo para ti, Andrés, y por supuesto que para todos ustedes. Igualmente, mientras, digamos que vamos dando unos minutos para que los demás se conecten, para que ustedes me vayan comentando. Un saludo para ti, Rodrigo, que nos estás sintonizando desde Tucumán, disculpa, Argentina. Un saludo para ti, Rodrigo. Y pues también que me vayan contando si alguna vez han utilizado el indicador de la DX, si no lo han utilizado. Bueno, qué pena, de las bandas de Bollinger, ya de hecho ahí más o menos digamos que hice una pequeña mención bueno, del tema del día de hoy. Y pues también, mientras por supuesto que se van sintonizando, en estos momentos nos está acompañando Simón Barragán, que Simón actualmente es un account manager del broker de Equity, que pues por supuesto nos está brindando además de este tema, nos brinda diferente contenido de información. Entonces vamos a mirar, Simón, ¿ya nos estás escuchando? Sí, Raúl, te escucho perfecto. Dale, perfecto. Entonces, nada, Simón, bienvenido pues a este webinar. Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al webinar que dictamos hoy con el Distrito Financiero. Recuerden que Equity dicta estos webinars para que ustedes logren la rentabilidad, logren, digamos que tener rendimientos crecientes a través del tiempo, no quemen sus cuentas, sean muy cuidadosos y pues sigan educándose, que conocimiento en temas de finanzas hay mucho y hay mucho por aprender. Tengan en cuenta que nosotros somos un broker regulado en Inglaterra, Dubái y Jordania. Actualmente nos enfocamos en Latinoamérica y estamos buscando ganar terreno ofreciendo las cosas que otros brokers no ofrecen y que ustedes pueden utilizar para operar. Es decir, pueden operar con nosotros acciones de Argentina como Despegar, como Mercado Libre, también acciones de Brasil como Azul, acciones mexicanas como Cemex, FEMSA, y de Colombia como Bancolombia, como Ecopetrol. No solo son los tipos de activos que ustedes pueden operar con nosotros, digamos que pueden aprovechar las oportunidades por el conocimiento político y macroeconómico de sus países, sino que también tienen depósitos en métodos locales. Entonces, en el caso de Argentina, pueden depositar en Rapipago, Pago Fácil. Entiendo que en Argentina hay algunas dificultades, hubo un cambio ahorita y aún más restricciones para la compra de dólares. Creo que les están cargando un interés para las compras internacionales con tarjeta de crédito,
Sin embargo, y que el límite de compra de dólares por entidades bancarias está limitado a 200. Sin embargo, por medio nuestro pueden hacer un depósito en Pago Fácil, Pago y pueden comprar hasta $1000 diarios, porque técnicamente la compra se hace en pesos y el intermediario nos envía a nosotros los dólares. Puede ser unos 5 pesos más caro, pero no hay límite, es decir, el límite es 1000, entonces pues a mí me parece que vale la pena verlo. Asimismo en Perú, BCP, en Caja Huancayo, Baloto, Efecti, PSP, sorry, en Colombia, Ese. Walmart, también pueden utilizar Oxxos en México, entonces hay muchos métodos. Bueno, en el caso de Equity, nosotros ofrecemos un spread en promedio de 1.5 en euro dólar. Sin embargo, ofrecemos una cuenta que es la cuenta Premier, que tiene un spread de 0.1, 0.2, más una comisión de 7 unidades monetarias por lote estándar operado. También pueden operar acciones de Estados Unidos, Europa, Inglaterra. Yo veo muchas oportunidades en el caso de Exxon, una petrolera que le ha costado recuperarse, pero la acción sigue muy barata y hoy recupera un poco. Creo que está cerca de los 37, cuando antes de la pandemia estaba cotizando por encima de los $65 por acción. También ofrecemos una tarjeta. Esta tarjeta sirve para hacer retiros en cualquier ATM. Pueden utilizarla en Argentina, en Colombia, en Perú, Brasil, etcétera, cualquier lugar, y pueden retirar en cualquier ATM sin ningún problema. El margen que tienen ahí en esa tarjeta es la cantidad de margen libre que tienen en sus cuentas de trading, que es lo que pueden retirar por ahí. Cada retiro tiene un costo de $5. Sin embargo, ese costo puede variar de acuerdo a cada país, porque es una comisión cobrada por el intermediario del ATM, no por Equity. Listo, no tenemos cobros por depósito ni por retiro. Ofrecemos pues más de 60 pares de divisas, pueden operar también petróleo, oro, etcétera. No sé si hay alguna otra pregunta que tengan. Digamos que, bueno, por mi parte me gustaría, Simón, que nos contaras un poco más de esta tarjeta, que por ahí he leído que quieren como impulsarla más en Latam, bueno, aquí en Latinoamérica. No sé cuáles son las condiciones de esta tarjeta debitaria. Sé que esta se enlaza directamente con nuestras cuentas, pero me gustaría que nos compartieras más de esa información, Simón. Correcto, la tarjeta tiene un costo de $40 anual. Es el único costo que nosotros cobramos. Es más una cuota de manejo como cualquier tarjeta de crédito. También la pueden utilizar para compras por internet, y efectivamente pues está ligada al margen libre que tengan en sus cuentas de trading. El envío se demora aproximadamente 2 semanas a regiones de Latinoamérica. Sin embargo, por la coyuntura actual puede que se demore un poco más, puede que sean 5 días hábiles más. Obviamente tienen que tener una cuenta abierta con nosotros antes de poder solicitarla. Ok, listo, perfecto, Simón. Y esta normalmente viene enlazada con nuestras cuentas, es decir, con el margen disponible que nosotros tenemos, vamos a poder tanto, bueno, retirar por parte de esta tarjeta o normalmente es con respecto al margen disponible, si tenemos operaciones abiertas o cómo sería esta tarjeta. Cuéntanos. Sí, siempre es el margen disponible. Es decir, porque Ah, si no, listo. pues siempre habría que tener mucho cuidado porque si utilizan para el retiro mucho del margen disponible que tienen, pues básicamente van a dejar su cuenta sin margen y pueden pues llegar a un stop out. Ok, no, eso es una muy buena información. Igualmente, bueno, no sé si alguien más, o bueno, si alguien tiene alguna pregunta con respecto a los diferentes métodos de depósito y retiro, igual Simón Barragán nos dio muchos ejemplos, digamos aquí en caso de Colombia podemos hacerlo a través del depósito de PSE, pero también tenemos bueno, los puntos electrónicos de Baloto, Efecti, así como diferentes billeteras virtuales, ¿cierto, Simón? Correcto, sí. Listo, dale, perfecto. No sé, Simón, si nos puedes compartir un poco más desde tu información de contacto. Y pues adicionalmente también, si nos quieres comentar algo más también con respecto a los tipos de plataformas que tienen ustedes o que ofrece el broker para que nosotros los traders podamos acceder a los mercados. Claro, nosotros tenemos dos tipos de plataforma. Uno es MetaTrader 4, muy conocido, y el otro se llama EcoTrade. Básicamente es una plataforma virtual. Entonces, lo que pueden utilizarla es básicamente
Cuando algunas personas que tienen computadores Mac no pueden instalar MetaTrader 4 en sus computadores por las restricciones que hay, los conflictos que hay entre los softwares, pueden operar directamente desde la web. Básicamente se meten al WebTrader y hacen las operaciones desde ahí. Tienen toda la misma, es decir, la misma información que despliega MetaTrader 4, sin embargo las herramientas están un poco más limitadas. Ok, listo, perfecto, Simón. Y igualmente muchísimas gracias por los datos que nos compartes. Y pues al final me gustaría saber los demás dónde se pueden comunicar contigo. Claro, conmigo pueden comunicarse a simon.barragan@equity.com. Por ese medio yo estaré respondiendo todos los mensajes si tienen preguntas respecto a los procesos de apertura de cuenta o respecto al broker. Ok, listo, perfecto, Simón. Bueno, no sé si alguien más tenga alguna pregunta, si alguien tiene alguna, bueno, alguna inquietud con respecto al spread, con respecto a los tipos de cuenta, con respecto a los instrumentos, al apalancamiento, digamos que otros aspectos, Simón nos va a estar acompañando durante todo este seminario, solamente es que dejen su comentario, que ahí ya, pues efectivamente, Simón va a estar respondiéndoles a todos ustedes. Entonces, no, digamos que no hay ningún problema. ¿Listo? Entonces, muchísimas gracias, Simón, por tu participación. Y bueno, vamos a dar inicio con el tema del día de hoy. Vamos a dar inicio con el webinar, que de hecho es bastante interesante porque no es que nos centremos solamente con hablar del indicador, como mirar la parte más matemática, sino que nosotros vamos a aprender las diferentes maneras donde nosotros como traders les vamos a sacar beneficios a estos instrumentos. Y por supuesto, la idea es que a medida en que nosotros vamos a ir desarrollando o vamos a ir implementando el indicador, que en este caso el día de hoy es el indicador de las bandas de Bollinger, pueda identificar, pero más que todo utilizar las señales que nos brinda el instrumento con la finalidad de tomar las mejores posiciones en el mercado. ¿Por qué? Porque nosotros como traders lo que siempre vamos a querer es tanto obtener señales de entrada así como señales de salida. Y esto es algo también bastante curioso e interesante porque normalmente las bandas de Bollinger se utilizan para poder encontrar señales de entrada en el mercado, pero también funcionan de una gran manera cuando nosotros queremos utilizarlos para poder encontrar efectivamente esas salidas del mercado. ¿Por qué? Porque en sí, entrar al mercado, si nosotros encontramos, si tenemos las señales o las condiciones de entrada, lo vamos a hacer a través de un clic, pero salir del mercado, ya sea a través de una orden de stop loss o de take profit, o a través de las mismas señales que me puedan brindar un indicador u otro indicador, va a ser bastante importante. Incluso se podría decir que es más relevante, pero más complicado, salir de un mercado para luego, o en buena comparación, de entrar en este. Entonces es por eso que el día de hoy vamos a hablar con respecto a este punto de las bandas de Bollinger. Entonces, punto de partida inicial y que considero en lo personal el punto más relevante y más importante, y es que las bandas de Bollinger son un indicador tendencial. Esta va a ser como la primera función que nosotros vamos a hablar cuando estamos hablando de Bollinger, porque en sí Bollinger lo que nos está diciendo es cómo se está comportando la tendencia según la volatilidad que se esté marcando en el instrumento. Es decir, que nosotros, como vamos a ver con Bollinger, se va a graficar sobre los precios de los activos, es decir, en el gráfico principal, y adicionalmente lo que nos va a brindar es cómo se está comportando la tendencia en el mercado. Pero, de hecho, lo que muchos no saben es que Bollinger no solamente nos va a hablar con respecto a la tendencia, sino que nos va a dar información con respecto a la fuerza, dado que cuando nosotros entramos en mercados volátiles, es cuando nosotros vamos a observar que Bollinger nos va a dar información con respecto a sus bandas. Entonces, a medida en que la información de las bandas se va graficando en el mercado, nosotros vamos a poder encontrar esos mejores momentos de entrada del mercado o esos mejores momentos de salida, pero más que todo nos va a decir es si estamos entrando en un mercado de tendencia que está presentando niveles de fuerza. Entonces, claro, ¿esto qué significa? Esto es como utilizar el Bollinger o utilizar Bollinger de una manera un poco más allá, porque significa que nosotros lo vamos a poder complementar con indicadores de fuerzas para tener confirmaciones de entrada en el mercado, así como confirmaciones de salida al momento en que estemos presentando un agotamiento de la fuerza en la tendencia, así como cuando se presente una finalidad en la tendencia en el activo. Entonces, claro,
estos dos puntos nos van a facilitar y nos van a ayudar bastante, sobre todo para identificar esos puntos. Adicionalmente, Bollinger nos va a funcionar para poder indicar cómo se está comportando el momento, es decir, el momentum en el activo o en el instrumento que nosotros lo estemos analizando, porque la gran ventaja de Bollinger, además de ser un indicador de tendencia y de volatilidad, nos va a mostrar en qué momentos en el mercado va a haber movimiento alcista dominado por compradores, por vendedores, o que se presente un dominio normal, o incluso que se presenten esos tipos de mercado que nos van a beneficiar. ¿Cuáles van a ser esos tipos de mercado? Un mercado bullish, un mercado bearish, es decir, un mercado con volatilidad, donde nuestra posición va a llevarse los mayores beneficios de la tendencia. Entonces, claro, esas son como las grandes ventajas que nos va a brindar Bollinger. Si lo hablamos con respecto a los indicadores cíclicos, vamos a saber que Bollinger no es un indicador cíclico, se puede complementar bastante con las ondas de Elliott. De hecho, las contracciones y las expansiones en las bandas de Bollinger nos pueden dar información con respecto a la culminación de un ciclo o el inicio de un nuevo ciclo de mercado, pero la idea es que nosotros empecemos a trabajar de una mejor manera a Bollinger. En sí, ya sabemos, Bollinger, indicador de tendencia, es un indicador que fue creado en los años 80 por John Bollinger con la finalidad de poder determinar cómo se estaba comportando la tendencia de los activos, pero sobre todo, cómo se estaba presentando la fuerza del dominio comprador y vendedor. ¿Por qué? Porque en los años 80 nosotros presentamos en los mercados financieros algo que se llama como el boom de los commodities, o bueno, commodity booms, pero este boom que marcó fuertemente a los mercados financieros en sí volvió atractivo diferentes materias primas. Incluso ahí podemos incluir metales preciosos, pero sobre todo el petróleo tenía esa gran fuerza en el mercado. Entonces, claro, Bollinger se dio cuenta como estoy entendiendo que efectivamente estos activos tienen una mayor participación, pero yo no sé cómo se está presentando la volatilidad, es decir, la participación directamente hablando en la tendencia, pero más que ello, quiero poder analizar los movimientos del mercado teniendo en cuenta el promedio de los activos, o bueno, de los precios. Entonces aquí es cuando nosotros vamos a decir que la línea de la mitad de Bollinger es una media móvil simple de 20 a 21 periodos, dependiendo del activo, y que adicionalmente vamos a tener en cuenta son la implementación de dos o de diferentes desviaciones estándar, desviaciones tanto de manera positiva, es decir, que le estamos aumentando esas desviaciones como se las estamos disminuyendo, con la finalidad de entender en qué momento se van a presentar niveles de sobrecompra o de sobreventa, es decir, estamos hablando nuevamente de momentum en el activo, pero igualmente Bollinger fue creado inicialmente para analizar la tendencia en los instrumentos. Entonces, claro, ya entendemos digamos que efectivamente este tema de la tendencia, sabemos que Bollinger nos está indicando la volatilidad, es decir, la participación, y esto lo vamos a ver reflejado al momento en que las bandas presenten sus movimientos, es decir, a medida en que las bandas presenten una mayor amplitud, cuando hablamos de mayor amplitud, es que tanto la banda superior con respecto a la banda inferior y pues la media móvil se encuentren cada vez más retiradas, en este punto, nosotros estamos diciendo es que hay mayor volatilidad. Entonces, ¿eso qué implica? Que va a haber un mayor nivel de sensibilidad en los cambios de precio, donde nosotros como traders vamos a tomar beneficios de ello. Y adicionalmente, cuando se presenten esos momentos que las bandas se acercan entre ellas, lo que estamos diciendo es que va a haber menos volatilidad. Entonces significa que los movimientos en los precios de los activos va a ser más suave, va a ser más despacio, no se van a presentar velas de tanta fuerza, pero que adicionalmente nos van a poder indicar el momento en que el activo esté sobrecomprado y sobrevendido cuando los precios superen las desviaciones estándar. Es decir, cuando nosotros veamos que las cotizaciones sobrepasan la banda superior, es decir, las dos desviaciones que le estamos agregando, significa que se está presentando un mercado de sobrecompra, es decir, que el activo está sobrevalorado. Y en el caso contrario, cuando nosotros veamos que los precios sobrepasan la banda inferior de Bollinger, es cuando nosotros vamos a decir que los precios están sobrevendidos. O sea, en el análisis de Bollinger no vamos a tener en cuenta, digamos que más parámetros de los que ya hemos visto hasta este punto, y digamos que para las personas que se pregunten, ¿cómo podríamos ver la fórmula matemática del instrumento?
pero digamos que en la matemática no me quiero centrar mucho porque simplemente la banda superior e inferior va a ser las desviaciones de la banda, bueno, de la banda central menos las desviaciones estándar que estemos agregando, pero lo interesante es ver la banda o la media, es decir, la media móvil simple que nosotros estamos determinando. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a nuestro MetaTrader, ya o incluso por parte de la web trader del broker, no estoy muy seguro si ya está funcionando, pero simplemente cuando ustedes estén realizando su análisis de activos, van a poder ver que al momento en que ustedes insertan la banda de Bollinger, indicadores de tendencia, Bollinger, van a ver que se están tomando 20 periodos inicialmente. Es decir, que su primera media móvil o la media móvil que va a determinar las otras dos bandas, la están determinando con 20 periodos bajo dos desviaciones. Característica inicial. Ustedes no van a entrar a tocar inicialmente hablando las desviaciones, sino que van a empezar a trabajar los periodos. ¿Por qué? Porque si sus estrategias de trading determinan que utilizan una media móvil de 25 periodos, una media móvil de 30 periodos, pueden empezar a trabajar con respecto a el cambio de los parámetros de Bollinger. ¿Qué es lo que se recomienda normalmente en el trading? Si nosotros estamos hablando del mercado de commodities, vamos a dejar 20 periodos. Si estamos hablando del mercado de Forex, vamos a dejar 21 periodos. Son las recomendaciones iniciales que a través del backtesting, diferentes analistas, pues digamos que hemos determinado que son como los periodos que funcionan más. Pero claro, aquí de pronto ustedes se deben estar preguntando, si nosotros queremos ver gráficos con menores periodos de tiempo, que es algo muy normal, ¿cómo podríamos hacer el ajuste en los periodos? La idea del ajuste es que ustedes lo hagan de manera progresiva, no lo hagan de una manera tan fuerte, porque cuando ustedes presentan cambios significativos en los periodos, como lo van a ver las bandas, bueno, aquí sin querer grafiqué dos instrumentos, vamos a eliminar las primeras bandas, que es la de los 20 periodos. Vamos a dejar la segunda, que es la de los 12 periodos. Y como pueden ver, ya las bandas empiezan a reaccionar de una manera agresiva. ¿Y esto por qué ocurre? Porque a medida en que nosotros les estamos dando más periodos a las cotizaciones, las líneas de las medias móviles van a ser más armónicas en su movimiento. Simplemente analicemos con respecto a una media móvil. Una media móvil simple, a medida en que nosotros le estamos dando más periodos, ¿qué significa? Que el promedio de los datos va a ser mucho mayor y eso va a generar que la línea de las medias móviles, bueno, la línea de la media sea más suavizada. Cuando nosotros le reducimos periodos, la línea de la media móvil va a ser más agresiva. Entonces aquí es donde ustedes tienen que empezar como a trabajar de acuerdo a su tipo de trading. Si a ustedes les gusta mucho el scalping, significa que tienen que reducir fuertemente los periodos para que las bandas les brinden más señales, sobre todo si van a utilizar gráficos en los cortos periodos de tiempo. En este caso vamos a mirar el gráfico del dólar con respecto al franco suizo en una temporalidad de 5 minutos. Sí pueden ver que las bandas, claro, reaccionan de una manera más fuerte, lo que nos puede brindar mayores señales de entrada o de salida en mercado, pero sobre todo señales de sobrecompra o de señales de sobreventa, que es cuando se presentan los rompimientos con respecto a las bandas. Entonces, esto nos lo va a brindar un menor nivel de periodos. Pero si nosotros hacemos un aumento en el mismo número de periodos, es decir, vamos a respetar para Forex los 21 periodos, vamos a ver que ya esas señales se van o las medias móviles, bueno, las líneas, las medias móviles de las bandas de Bollinger van a estar más suavizadas. Entonces ustedes tienen que tener mucho cuidado con respecto a esto. ¿Listo? Entonces ya saben, a medida que nosotros queremos ver menos periodos de tiempo, los reducimos. Periodos, si los queremos ver en mayores niveles de tiempo, dejarlo en 20, 21 periodos en lo personal funciona alrededor para gráficos de 30 minutos o de 15 minutos. Ya si ustedes quieren reducirlo de una mayor manera porque necesitan señales en el corto plazo, no hay ningún problema. Pero si ustedes son day traders, quieren llevarse las tendencias cortas que se presentan en el mercado, o si son intradays que quieren mantener sus posiciones alrededor de 2 o 3 días, manejar entre los 20 o los 21 periodos es lo más recomendable hasta este punto. ¿Listo? Es como digamos la recomendación que les voy a dejar con respecto a este tema de la fórmula matemática. En sí, ya nosotros sabemos cómo se ve el instrumento, cómo nosotros lo ejecutamos. Digamos que hasta este punto nosotros no vamos a tener como un cambio tan significativo. El cambio o lo que nosotros vamos a empezar a desarrollar son las diferentes características que nos va a brindar
el instrumento y de acuerdo a esa información nosotros lo vamos a poder empezar a combinar de una manera mucho más sencilla con otros indicadores técnicos. Entonces, empecemos con la primera característica. En sí, al momento en que nosotros vemos que los precios atraviesan los límites de las bandas, nos está dando una señal de que la tendencia probablemente va a continuar. Entonces, claro, ¿qué significa eso? Que cuando nosotros estemos viendo el gráfico, vamos a colocar la grilla para ubicarnos un poco mejor en el espacio y veamos que se presentan estos famosos rompimientos, digamos que lo vamos a enmarcar de una mejor manera en este punto, lo que nosotros tenemos que observar es la formación de la siguiente vela al momento en que tenemos la confirmación del rompimiento. ¿Por qué? Se presenta la vela que sobrepasa, digamos en este caso, la banda superior. ¿Qué es lo que a nosotros nos importaría? Mira la formación de la siguiente vela. Si es una vela que me confirma la dirección de la tendencia anterior, nosotros vamos a decir, es un buen momento para que para que se presente una continuación de la tendencia y ahí nosotros vamos a tomar la mejor posición en el mercado. Entonces, al momento en que se termine de formar esta vela, yo, o bueno, en lo personal se tomaría una posición de compra, no solamente tampoco por la confirmación, sino que lo que podemos ver es que la vela que se forma es una vela con una sombra superior bastante fuerte. ¿Qué implica esto? Que la fuerza alcista igualmente se enfrentó fuertemente con con la vendedora, es decir, compradores frente a vendedores, pero que los compradores terminaron cerrando el dominio a favor de ellos. Entonces, claro, esto es una señal de que la continuación es una tendencia alcista. Entonces, nosotros en este punto ya nos está dando la información de tomar una posición en el mercado. Entonces, aquí ustedes se tienen que preguntar, listo, aquí nos está diciendo momento de entrar a comprar en el mercado. ¿Cómo vamos a confirmar este punto? Simplemente vamos a utilizar un indicador de fuerza que nos determine se va a presentar una continuación de la tendencia por parte del dominio o simplemente se está presentando un momento de agotamiento o de cambio de la tendencia. Aquí voy a recomendar siempre que utilicemos en primera instancia el ADX. ¿Por qué? Porque el ADX nos va a dar esa información. Cuando nosotros vemos que se presenta la confirmación de la vela alcista, ya nosotros decimos, efectivamente se va a presentar una continuación de la tendencia, vemos que la línea de fuerza alcista con respecto a la línea principal de la X oscilan entre el rango de 20, bueno, aquí está alrededor del nivel de 14, pero vemos que está por encima del nivel de 20 y por debajo del nivel de 40, eso es una zona de fuerza en la tendencia, tomamos nuestra posición en compra y lo que nosotros vamos a buscar como un momento de salida van a ser dos puntos ya sea a través del agotamiento de la fuerza, es decir, cuando nosotros vemos que las bandas se empiezan a cerrar cada vez más entre ellas, pero como podemos ver puede llegar a ser un poco una señal tardía, pero la mejor manera que nosotros lo vamos a hacer es a través de la confirmación del cruce de la ADX. Si nosotros vemos que la ADX va a cruzar, es decir, que se cruzan las líneas de fuerza, o se presenta un pequeño toque, lo que nosotros vamos a definir es que es un momento de incertidumbre o en un momento donde los vendedores están recuperando el dominio del activo, entonces nosotros salimos de esa posición. ¿Listo? Igualmente, esto es un ejemplo comprador. Si lo vemos en un ejemplo nuevamente comprador, vemos que se presenta el rompimiento inferior. De hecho, esto es un ejemplo, la verdad, bastante interesante para mirar que hubiese sido una confirmación de compra de venta. En este caso vemos que inicia con un gap bajista. Entonces nosotros decimos no, siendo alguna, es un dominio vendedor. Pero lo que podemos ver es que las siguientes velas no confirman el movimiento a la baja, sino que de hecho confirman que se van a acercar a la media del instrumento. Entonces, ese acercamiento a la media del instrumento nos va a dar mucha más información. Entonces, no sé si hasta este punto se está presentando alguna duda o alguna inquietud. Entonces, vamos a dar unos 20 segundos mientras ustedes me van confirmando si hasta este punto hemos entendido la primera manera o si tienen alguna duda. Entonces, mientras me hidrato, espero que me respondan para saber si hasta este punto está completamente claro este tema de la combinación de las bandas de Bollinger. Ok, qué pena con ustedes. Martín, excelente pregunta la que nos estás diciendo. ¿Cómo nosotros podemos confirmar el cambio de tendencia? El cambio de tendencia, nosotros lo vamos a confirmar inicialmente bajo la vela que forme o que se forme
con respecto a la tendencia previa. Entonces, ¿qué significa esto? Estamos mirando en este punto del gráfico. Vemos que se está marcando la tendencia bajista por parte de las cotizaciones, sobre todo esas últimas 3 velas que pueden llegar a ser una formación de 3 cuervos negros, ¿cierto? Entonces, se presentan los 3 cuervos negros, nosotros decimos es un movimiento bajista, las cotizaciones rompen en la banda inferior, entonces, ¿qué es lo que nos dice Bollinger en nuestra primera teoría? Que normalmente ahí vamos a ver es que se va a presentar una continuación de la tendencia. Pero Bollinger nos dice, tiene que tener en cuenta es la vela que confirme, o bueno, la estrategia nos determina que si la vela que sigue nos va a presentar la misma dirección del rompimiento de la tendencia, vamos a tener esa confirmación de la continuación de la tendencia, o en el caso tuyo, Martín, que nos estás diciendo, ¿cómo confirmamos el cambio de tendencia? Simplemente, por supuesto, tenemos un gap bajista. Este gap nos puede llegar a hacer dudar. Pero ahí esperamos la siguiente vela. ¿Qué es lo que podemos ver? Es una vela blanca de gran cuerpo. Es decir, esto se conoce como una vela de fuerza. ¿Por qué? Porque no tiene sombra inferior, tiene una sombra superior bastante fuerte. Entonces aquí lo que nosotros estamos diciendo, Martín, es que se está presentando un cambio, o mejor dicho, es un movimiento contrario a la tendencia previa que marcó el rompimiento. Entonces aquí ya tú dices, no, eso no es una continuación de la tendencia bajista, es simplemente un rebote. Entonces se presenta el cambio de tendencia. La confirmación de este cambio de tendencia va a ser con esta vela de gran cuerpo o con la siguiente vela. Ya con estas dos velas nosotros decimos, no, eso va a ser una nueva tendencia alcista y vemos que efectivamente vuelve a la banda media y se acerca nuevamente a la banda superior. Entonces, Martín, no sé si logré aclarar tu duda hasta este punto. Igualmente por parte de Rodrigo y José. Excelente que no haya ninguna duda. Bueno, hasta este punto. ¿Listo? Ok. Bueno, súper bien. Primera manera de las características. Wow. Segunda, cuando nosotros veamos que el espacio de las bandas está cada cerrando, lo que nos está indicando es que se está presentando una baja volatilidad, o cuando se presenta un movimiento o se abren las bandas, lo que nos están diciendo es que es una alta volatilidad. Nosotros, ¿cómo vamos a empezar a utilizar estos movimientos de las bandas con respecto a los demás indicadores? En este caso, no podemos utilizar nuevamente el ADX. ¿Por qué? Porque a medida en que nosotros vamos a observar una temporalidad de 1 hora para que, digamos que en este punto del gráfico del dólar con respecto al franco suizo. O bueno, mejor hagamos lo siguiente. Ubiquemos un activo que nosotros, digamos, para que vean que funciona bajo cualquier tipo de instrumento, porque esa es la gran ventaja de Bollinger. Como nosotros estamos hablando que Bollinger es una media móvil simple que se le agregan y disminuyen desviaciones estándar, significa que es una fórmula meramente matemática. Entonces se condiciona bajo cualquier instrumento. ¿Listo? Entonces aquí vemos, se presenta la amplitud por parte de las bandas de Bollinger, ¿cierto? Entonces esto es una señal de volatilidad. Y sin duda alguna, aquí nosotros lo que vamos a decir es que es una volatilidad con dirección bajista, porque vemos que la línea de fuerza bajista y la línea principal de la AX dominan por encima del instrumento. ¿Cuál puede llegar a ser nuestra duda? Que cuando la línea de la ADX sobrepase el nivel de 50 o el nivel de 40, se puede llegar a presentar un descanso de la tendencia. Entonces nosotros nos decimos como, uy, pero no estamos seguros si se va a presentar una continuación de la bajista o si esta vela de incertidumbre va a presentarnos pues efectivamente ese rebote. Para este caso, uno de los mejores amigos de la ADX, que yo estoy seguro de las bandas de Bollinger, que estoy muy seguro que ustedes van a escuchar o que han escuchado bastante, es el oscilador del RSI, del índice de fuerza relativa. Pero para utilizarlo de una mejor manera con la volatilidad de las bandas, lo que vamos a hacer es que vamos a agregar los niveles de 20 y el nivel de 80. Es como la recomendación que les voy a dejar el día de hoy. ¿Por qué? Uy, fue madre. Vamos a resaltarlo porque en lo personal no estoy viendo mucho con respecto al activo. Bueno, la información del instrumento lo dejamos ya en negro, dejémoslo en un azul un poco marcado y listo, perfecto. Ahora sí. Entonces, cuando nosotros vemos que se presentan esos altos momentos de volatilidad que nosotros decimos como se están abriendo las bandas, pero no estoy muy seguro si se va a presentar una continuación de la tendencia, es cuando los indicadores de momentum o los osciladores nos van a contribuir para saber si se va a presentar esa continuación. Entonces, claro, normalmente nosotros utilizamos el RSI, pero en este caso no entiendo por qué está en 8 periodos, porque normalmente siempre lo tenemos que dejar en un promedio de 14 periodos. Entonces aquí lo que nosotros vamos a analizar es que al momento en que se presenta el rompimiento, vamos a analizar es la dirección del RSI. ¿Por qué? Porque se presenta el rompimiento y se presenta
por debajo del nivel de 20, que incluso aquí se está marcando, nosotros podríamos decir que esto es un momento en el cual los vendedores van a perder fuerza porque efectivamente el mercado está sobrevalorado. Pero ¿qué es lo que podemos ver? Que las cotizaciones van a seguir con su movimiento bajista, incluso alrededor de unos 200 pips. O sí, alrededor de unos 200 pips. Entonces nosotros decimos, ¿cómo nosotros podemos llevar esta ventaja en el mercado? Es a través del análisis de la línea del RSI. Si nosotros vemos que al momento que se presenta el rompimiento, la línea igualmente persiste con una pendiente bajista, significa que la tendencia no se ha acabado, es decir, que puede seguir el movimiento a la baja. Pero entonces la manera en que nosotros vamos a confirmar es analizando el tipo de tendencia que nosotros estemos viendo en el activo. ¿Qué es esta tendencia que nos está marcando en este tipo de mercado? Que es un mercado bearish, es decir, es un mercado bear, es decir, un mercado bajista con alta volatilidad porque vemos que las cotizaciones se ubican sin ningún problema, incluso por debajo de la banda media durante varios periodos. Entonces, cuando nosotros encontremos estos puntos, el RSI nos puede dar esa información inicial de la pendiente, pero la mejor manera en que nosotros lo vamos a combinar va a ser a través del indicador del porcentaje de Williams. ¿Por qué? Porque normalmente el indicador del porcentaje de Williams es un indicador creado para mercados con tendencia, no para mercados laterales, mientras que el RSI fue creado para mercados laterales y no para mercados con tendencia. Y de hecho, el cambio de información va a ser bastante grande. Vamos a cambiar un poco los niveles, vamos a dejar esto en un color oscuro y adicionalmente vamos a agregar el nivel de menos 50 para. Wow, no me cambió. Ok, déjame un momento. Menos, ok, 50. Vamos a dejar aquí el 50. Listo, perfecto. Agreguemos el nivel del menos 50. Y de hecho aquí vamos a ver esa información que les estoy mencionando. Se abre la banda, señal de que se puede presentar una continuación de la tendencia bajista y que adicionalmente al momento en que se presenta el rompimiento que nosotros queremos saber si efectivamente se va a continuar esa o se va a presentar esa continuación de la tendencia, vemos que la línea del porcentaje de Williams se encuentra oscilando entre el rango de 80 y menos 100. Cuando nosotros encontramos que el porcentaje de Williams mantiene esta señal de lateralidad, es decir, que no sale de la lateralidad que se está marcando entre ese nivel inferior, lo que nos está diciendo es que es una continuación de la tendencia. En cambio, el RSI, a pesar de que me diga con la pendiente, puede llegar a ser bajista, continuación bajista, el porcentaje de Williams me está confirmando ese movimiento a la baja. Esa va a ser la gran diferencia que nosotros vamos a poder encontrar al momento que estamos utilizando el porcentaje de Williams y el RSI. ¿En qué momento nos va a ayudar el RSI? Es al momento en que las bandas se contraigan. ¿Por qué? Cuando las bandas de Bollinger se contraen, nos están diciendo es que hay incertidumbre en el mercado y normalmente la incertidumbre en las cotizaciones se reflejan como una lateralidad. Es decir, cuando nosotros veamos que ya las bandas se están cerrando, ¿cierto? Porcentaje de Williams ya nos va a decir como, pues no hay tanta tendencia definida, entonces mi información no va a ser como tan precisa. Pero si nosotros observamos el RSI al momento en que se empiezan a contraer las bandas, que es en este punto, que se empiezan a acercar, vamos a ver que el RSI vuelve entre el nivel del 20 y el 30, es decir, nuevamente entre niveles de en este caso de sobreventa, pero luego observamos que el RSI poco a poco va entrando nuevamente entre la zona del 30 y del 50. Cuando va entrando en esta zona con pendiente positiva, significa que los vendedores pierden dominio. Entonces ahí se marca esa lateralidad. Entonces esta sería una señal donde nosotros decimos es el mejor momento de salir del mercado. ¿Listo? O sea, yo sé que maneras diferentes que nosotros decimos, Bollinger se podría utilizar de esas maneras con los indicadores, la verdad sí se puede llegar a utilizar, pero claro, es un análisis que nos puede llevar un poquito más de tiempo, pero como lo pueden ver, tanto la combinación de indicadores para entrada me van a funcionar como salida sin ningún inconveniente. ¿Listo? O sea, espero que, bueno, también espero que hasta este punto esté claro cómo nosotros vamos a utilizar Bollinger de esta manera. ¿Listo? Ahora bien, cuando se presenta un movimiento de los precios que inicia en una banda, lo que nos está diciendo es que se está, bueno, que se está presentando la dirección de esa tendencia. Esto ya nosotros lo analizamos. Y adicionalmente, que es como el punto importante que quiero que tengamos en cuenta, tanto los niveles máximos como los mínimos que se producen por fuera de las bandas nos están diciendo es que son señales
de posibles cambios de tendencia, que es lo que nosotros habíamos mencionado anteriormente. En general, cuando se presentan estos puntos que las cotizaciones sobresalen mucho de las bandas, nos está diciendo es que hay una mayor probabilidad de que se presente ese cambio de tendencia. Pero claro, cuando nosotros vamos a confirmar ese cambio de tendencia, digamos, para darte más información, Martín, que tú realizaste la pregunta, no cuando se presente una vela de incertidumbre, porque en ese caso se presenta una vela de incertidumbre, se podría decir que es una vela con una sombra superior bastante larga, nosotros podríamos decir hasta este punto llegó la cambio de tendencia, no, pero de hecho simplemente fue un momento de descanso de la tendencia. El porcentaje de Williams nos dice, no, eso no en ningún momento nos está diciendo es que se vaya a acabar la tendencia, de hecho que va a continuar la tendencia, pero cuando nosotros veamos que la vela, que se forma una vela de gran cuerpo, donde la vela de cuerpo sea más grande que la sombra superior o la sombra inferior, lo que nos está diciendo es que es una vela de fuerza, un cambio de tendencia, hasta ahí llega la tendencia previa. Es decir, cuando ustedes vean esta formación, va a ser la famosa señal de rebote que nosotros vamos a decir, hasta ese punto llegó la tendencia, vamos a tomar una, o es un momento también que podemos obtener como salida, o que efectivamente este movimiento a la baja llegó a su fin por parte de esta vela. ¿Cuál va a ser la confirmación del rebote? La siguiente vela. ¿Por qué? Porque la siguiente vela, si nos confirma la finalidad de la tendencia, lo que implica es que las cotizaciones se quieren acercar nuevamente a la media. Entonces aquí ya nosotros decimos, hasta este punto llegaron las cotizaciones, bueno, llegó la tendencia previa a las cotizaciones que se están marcando actualmente. Ahora bien, bueno, con respecto a las señales, ya hablamos anteriormente de las señales más importantes que, bueno, son las que quería como súper mega aclarar en este webinar. Pero nosotros también lo vamos a utilizar para encontrar oscilaciones en el mercado, es decir, las brechas de incertidumbre, lateralidad, para poder identificar tendencias a la alza y, bueno, alcistas y tendencias a la baja o tendencias bajistas. La manera en que nosotros vamos a poder marcar de una mejor una tendencia a la alza va, a una tendencia a la alza va a ser a través de que, bueno, que nosotros observemos que los precios se mantienen entre la línea media y la línea superior de Bollinger, es decir, que se mantenga en ese espacio, en esa brecha del gráfico, mientras que para la tendencia bajista lo que vamos a ver es el movimiento contrario, que los precios van a ubicarse entre la banda media y la banda inferior como esos límites. Entonces, primer punto que quiero destacarles de estas tres señales que nos está indicando las famosas oscilaciones o las lateralidades. ¿Ustedes cómo van a empezar a confirmar esas lateralidades? Va a ser a través de los rebotes, que fue lo que mencionamos anteriormente. Nosotros vemos que se presenta un movimiento bajista, digamos, o una dirección, en este caso bajista, y vemos que se presenta el rompimiento de la banda, ¿cierto? Cuando se presenta el rompimiento de la banda, tenemos las dos opciones. O es continuación de tendencia o es cambio de tendencia. ¿Cómo la vamos a confirmar? Con la siguiente vela, que en este caso es una vela libélula, entonces sin duda alguna es una vela de incertidumbre pura. Cuando se presenta este movimiento, ustedes dicen, no, no voy a tomar la posición, sino que voy a confirmar con respecto a la siguiente vela. Y como podemos ver, la siguiente vela, digamos que genera que se presente un falso rompimiento, vuelven las cotizaciones adentro y ahí nosotros decimos, no, es un rebote, entonces es una oscilación, podemos tomar una posición, en este caso de compra, mantenemos la posición hasta que se toque nuevamente la banda superior y de hecho aquí tenemos también un buen ejemplo, se presenta el rompimiento de la banda superior, pero la siguiente vela nos está confirmando es que no va a ser una continuación de esta tendencia, sino que va a ser un cambio de tendencia. Vemos que se presenta igualmente tendencia alcista, porque se ubica entre la banda media y la banda superior, pero las cotizaciones buscan la media, es decir, aquí no tenemos señales de entrada ni de salida del mercado, la señal de salida hubiese sido esta, pero entonces, ¿dónde nosotros vamos a poder encontrar nuevamente una señal? Vemos que se presenta nuevamente un rompimiento, a pesar de que es un falso rompimiento, pero la siguiente vela confirma que esta tendencia alcista llegó a su fin. Y la confirmamos también, digamos que podría ser nuestra segunda señal. La segunda vela, vemos que es una dirección bajista que marcan estas dos velas. Tomamos nuestra posición en venta, aguantamos la posición ya sea hasta la banda inferior. En este caso, los precios llegan a la media, rebotan, es decir, se mantienen. Entonces aquí hubiese sido una falsa señal, entonces volvemos a esperar hasta que se presente un rompimiento. Se presenta un rompimiento por parte de la sombra, no es un movimiento, la verdad, tan confiable y que adicionalmente la siguiente vela, pues no nos da tanta información, entonces aquí no se podría presentar un verdadero rompimiento, es decir, que esto nuevamente es una señal falsa. Esperamos el siguiente punto, que el siguiente punto que es lo que podemos ver,
que, uy, me gustaba más cómo se veía acá, listo, que se presenta el rompimiento con respecto a la banda inferior, vemos que los precios sobresalen de la banda inferior, pero ¿qué es lo que ocurre? La siguiente vela es una vela que nos dice es la dirección completamente contraria, es decir, que esta vela de gran cuerpo, esta gran vela blanca, nos está dando la información de no, es un momento de compra en el mercado, tomamos nuestra posición de compra y salimos hasta que las cotizaciones se vuelvan a acercar o vuelvan a tocar la dirección o la banda superior, a algunos les gusta salir con respecto a la banda media. Entonces, esto es una oscilación. Por supuesto, podríamos decir que hay una pequeña tendencia alcista, pero igualmente se mantiene una lateralidad completamente marcada en las cotizaciones, que si lo observamos de una manera más lejana, la podemos ver que es una lateralidad y que adicionalmente también que nos puede, digamos que contribuir para la confirmación, que las bandas no presentan, digamos que mucha amplitud en sus cotizaciones. Las bandas, a pesar de que las señales nos estén presentando rompimiento, siguen siendo muy cerradas. Entonces es una señal que nos puede decir como, no, definitivamente no se va a presentar un rompimiento. En el caso para la tendencia alcista, lo que nosotros vamos a observar es que la primera manera que la vamos a identificar, obviamente, va a ser un rompimiento de la banda inferior de Bollinger, porque esto lo que nos está diciendo es que se va a presentar un nuevo inicio, una nueva tendencia alcista. Vemos que llegan las cotizaciones a la media, pero cuando nosotros observamos que llegan a la media y sobrepasan la media, significa que los precios están dispuestos a acomodarse en niveles máximos cada vez más marcados, es decir, están buscando picos cada vez más altos y lo que podemos ver es que se mantiene efectivamente ese movimiento alcista. Es decir, aquí se podría mirar un poco más con respecto al análisis del rompimiento inferior, lo que estamos viendo en las oscilaciones. Sí, tenemos una vela con un gran cuerpo, sobrepasa la media, pero la siguiente vela nos dice no, se acaba esa tendencia, tenemos una confirmación alcista, podemos llegar a tomar una posición. Pero en el caso que nosotros encontremos un mercado de tendencia con volatilidad, es cuando nosotros observamos que se presenta el rompimiento, pero las bandas nos indican que hay amplitud, es decir, hay volatilidad. Y que adicionalmente la siguiente vela que confirma ese rompimiento nos está diciendo es una dirección alcista, que adicionalmente en este ejemplo que estamos tomando con respecto al oro, es una vela de gran cuerpo, es decir, aquí lo que viene es un movimiento a la alza sin ningún problema. Por supuesto que la finalidad, digamos que la culminación de esa tendencia al alza volátil va a ser al momento que se presente una vela de gran cuerpo. Cuando se presenta una vela de gran cuerpo de dirección contraria, nosotros decimos hasta ahí llegó efectivamente esa tendencia al alza y nosotros mejor como que evitamos entrar en ese mercado en ese momento. ¿Listo? Súper recomendación. Tendencia alcista, tendencia bajista, oscilaciones, todo check sin ningún problema. Ahora, otra manera que nosotros vamos a poder obtener señales va a ser a través del Bollinger Bonds. En sí es el rebote de las bandas. Cuando nosotros hablamos del rebote de las bandas, es cuando los precios normalmente, o que digamos que comúnmente, suelen volver a la media de las bandas de Bollinger. ¿Por qué? Porque normalmente la zona media es el promedio de las cotizaciones. Por eso es que los precios siempre van a respetar su media y por eso es que la banda tanto superior o inferior de Bollinger están construidas bajo una media móvil simple con respecto a dos desviaciones. Entonces, claro, ¿eso qué indica? Que independientemente de la tendencia al alza o la tendencia a la baja, Bollinger nos dice que las cotizaciones siempre van a tender a su media, siempre van a tender a su media. Y eso es lo que nosotros vamos a aprovechar con este tipo de señal. En sí, aquí es cuando nosotros vamos a poder encontrar dos tipos, que es el mercado bullish bonds y el mercado bearish bonds. Entonces, en este punto de las cotizaciones, o en este punto de las señales, que aquí lo tengo efectivamente marcado, es cuando nosotros vamos a poder identificar que los precios van a rebotar entre las bandas. Entonces, ¿cómo van a empezar a rebotar? Wow, esa era la explicación de la tendencia bajista, igualmente lo mismo que la tendencia alcista, sino que en este punto es donde tengo los rebotes y aquí es donde nosotros vamos a decir, vemos que se marca un momento de tendencia en el mercado, pero ya sabemos que la estrategia Bounce de Bollinger nos está diciendo es cuando se presentan un poco de lateralidad. Entonces, observamos que las bandas se cierran, es decir, que salimos de un mercado volátil donde las bandas estaban cada vez más amplias y nuevamente vemos que se están cerrando. Entonces, significa que estamos entrando en una oscilación. Entonces, aquí esa estrategia nos va a funcionar. ¿Qué es lo que nosotros vamos a buscar de la estrategia? Es efectivamente los falsos rompimientos. Entonces, el bounce nos dice que podemos tener un bullish bounce y un bearish bounce. Entonces, ¿qué significa esto? Que son los falsos rompimientos. Entonces, en este punto, que nosotros vemos que las cotizaciones
tocan efectivamente la banda inferior y adicionalmente vemos que la continuación de la tendencia nos está, o la siguiente vela nos dice que nos va a presentar una continuación de la tendencia. Entonces nosotros decimos, aquí está la posibilidad que las cotizaciones vuelvan nuevamente a su media, es decir, que al momento en que se forma la vela a dirección contraria, nosotros tomamos una posición de compra, vamos a marcarlo aquí de una manera más sencilla, al momento en que cierra esta vela alcista y cerramos nuestra posición al momento en que se termine de formar una vela que toque la media, entonces, es decir, hasta este punto. Esa es la manera en que nosotros vamos a tomar, es decir, aquí tomamos una posición en compra. Por supuesto, no sé, muchos se deben estar preguntando, uy, pero se presentó la continuación de la tendencia. Sí, digamos que es muy evidente que se presenta la continuación de la tendencia, estamos perdiendo ese terreno, pero la estrategia nos determina que solo nos vamos a llevar los movimientos de la banda superior a la banda media o de la banda media a la banda superior o a la banda inferior, qué pena, de la banda inferior a la banda media o de la banda superior a la banda media. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que podemos ver? Tenemos un rompimiento, pero lo que podemos observar es que, bueno, con esta pequeña vela de incertidumbre no tomamos decisión, sino que vemos que efectivamente, bueno, esta vela sí rompe completamente, entonces aquí no podríamos, digamos, que entrar en un momento de estrategia, pero aquí más adelante sí lo podemos ver. Se presenta una vela alcista, claro, aquí no se presenta el rompimiento, entonces nosotros decimos como, no puede llegar a ser una señal complicada, pero se presenta el rebote. O sea, independientemente vemos que la siguiente vela, además de que trata de acercarse a la banda superior, se presenta un movimiento bajista. Cuando se termina de formar esta vela, por análisis de velas japonesas, nosotros sabemos que es una gran vela o es una gran vela de fuerza. Tomamos nuestra posición en venta y la soportamos hasta que se termine de formar una vela que toque la banda inferior. Entonces, claro, algunos podrían decir que podría ser con esta libélula, se podría decir que sí, pero yo esperaría más una vela de fuerza que me llegue a confirmar ese rompimiento. Se podría decir que esta vela podría ser nuestra señal de salida. Ok, José, una consulta. ¿Un falso rompimiento puede ser también una señal en el caso de las bandas de Bollinger? Claro. De hecho, José, aquí lo que a nosotros nos interesa son los falsos rompimientos. ¿Por qué? Porque la confirmación del falso rompimiento, wow, qué pena con ustedes, la confirmación del falso rompimiento lo que nos está diciendo es que no se va a presentar una continuación de la tendencia. Es decir, en este caso, que se presenta el rompimiento de la banda superior, nosotros podríamos decir, lo que tendríamos que esperar es la continuación del movimiento que se presente el rebote. En este caso, la vela que confirma el movimiento es una vela que nos está diciendo no, es un falso rompimiento y lo que viene ahí en adelante es dirección bajista. Y de hecho, muchos que de pronto no se han dado cuenta de este punto. Esta estrategia la estamos utilizando en velas de 30 minutos. Ustedes la pueden utilizar en 1 hora, en 4 horas, en diarias. No hay ningún problema. ¿Listo? Entonces, bueno, José, espero haber respondido a tu pregunta. Y ya para finalizar, Raúl, entiendo, me gusta esta estrategia de Bones, pero nosotros, ¿cómo vamos a confirmarlos? Porque claro, una cosa es una señal que nos está otorgando un indicador, pero recuerden, hacer trading con un indicador se considera o es altamente peligroso. Entonces aquí, eso nosotros vamos a decir, tengo que utilizar mis aliados de los indicadores, pero no voy a utilizar, puedo utilizar un indicador de oscilación, en este caso en estas lateralidades, puedo llegar a utilizar RSI, como lo vimos anteriormente también con el porcentaje de Williams, cuando sean mercados de tendencia, pero nosotros decimos tiene que haber otra manera. Y sí, efectivamente hay otra que me gusta bastante, pero que no es tan común, y es el indicador de Bears y el indicador de Bulls por aparte. Yo no sé si ustedes alguna vez han utilizado ese indicador de Bears and Bulls, pero es un indicador bastante bueno para poder medir cómo se está comportando la fuerza desde el punto de vista de los compradores o de los vendedores, pero la interpretación la vamos a hacer de esta manera. Entonces, Bears, ya ubicamos Bears. Normalmente a algunos les gusta dejar arriba los Bulls que los Bears, pues bueno, eso es, digamos, la verdad, es muy subjetivo. Entonces, Bulls y listo. Entonces, aquí tenemos nuestros dos indicadores. Vamos a tratar de darle un poquito más de espacio a Bollinger para que se vea un poco mejor. Y listo, llegamos a utilizar estos dos indicadores. Y vamos a mirar, vamos a correr esto de acá. Vamos a ver este rebote. Se presenta el rompimiento, ¿cierto? Entonces nosotros decimos, uff, puede llegar a ser un verdadero rompimiento, pero lo que esperamos es la siguiente vela, la confirmación. Es un falso rompimiento. Entonces aquí lo que nos dice es que al momento en que se presenta este falso rompimiento, tomamos nuestra posición, wow, que como podemos ver, anteriormente nos funcionó, no sé en qué punto, pero
ya se presenta ese falso rompimiento, entonces aquí nosotros decimos, toca tomar una dirección contraria, es decir, una dirección en venta, o una posición en venta, qué pena. Pero entonces ustedes dicen, pero estoy seguro si puedo tomar una posición en venta o no. Claro, ustedes pueden decir, con esta vela tal vez no puedo tener mucha información, pero a través del análisis de Bull and Bear sí lo vamos a poder hacer. ¿Por qué? Porque a medida en que nosotros observamos, vamos a dirigirnos al rompimiento, que se presenta el rompimiento, vamos a mirar es cómo se está presentando la fuerza de los bulls y los bears. Si nosotros lo miramos numéricamente, los bulls van a ser de un momento a otro más grande que los bears, entonces podríamos decir, uy, no, no es mejor tomar esa posición. Pero si nosotros hacemos el análisis del histograma de barras, vamos a observar que la caída va a ser de una mayor fuerza, digamos de una mayor manera, por parte de los bulls y de los bears, pero que adicionalmente que esta vela de fuerza que nos dio el posible rompimiento, nos está diciendo es que los compradores dominaban al activo. Pero a la siguiente vela, ¿qué es lo que podemos ver? Que el histograma disminuye por parte de los bulls, pero aumenta por parte de los bears. Entonces significa que los vendedores pierden fuerza y los compradores pierden fuerza y los vendedores están ganando más fuerza. Entonces, claro, esto es una señal que ustedes les están diciendo, ya tenemos la confirmación de tomar una posición bajista y que adicionalmente estos indicadores es del análisis puro de la fuerza. ¿Listo? Entonces, esta va a ser como también una manera que nosotros vamos a poder complementar el análisis de las bandas de Bollinger, bueno, con respecto a diferentes indicadores. Ahora, puntos que vamos a tener en cuenta. Bollinger funciona tanto en mercados tendenciales y en mercados laterales. Pero claro, ¿qué significa con esto? Si vamos a mirar un mercado tendencial, ¿con qué indicadores los vamos a complementar? Con indicadores que nos ayuden a analizar los mercados con tendencias. Porcentaje de Williams. En lateralidades, RSI. El CSI funciona más para mercados tendenciales que para mercados laterales, pero yo creo que el CSI, que es el índice canal de mercancías, sí es como un punto medio entre los dos. Entonces, se los recomiendo también bastante, como para que aprendamos un poco más de este punto. Puede funcionar, bueno, como soportes y resistencias, es digamos que la manera clásica de utilizar Bollinger, pero como se dieron cuenta durante todo este webinar, no nos centramos mucho hablando como en sí qué es Bollinger desde el punto tradicional, no, sino de traerles unas nuevas propuestas de bueno, Bollinger lo podemos utilizar de estas maneras. Como lo pudieron ver en este webinar, que espero que les haya gustado también bastante, es un buen indicador para medir la tendencia de la volatilidad. Digamos que métodos clásicos, tendencias, ya sabemos. Cuando los precios rebotan entre la banda media y la banda superior, eso es tendencia alcista. Cuando los precios rebotan entre la banda media y la banda inferior, eso es tendencia bajista. Funciona en casi cualquier marco de tiempo y en casi cualquier instrumento. Recomendación también que les dejo, es altamente peligroso realizar trading solamente con las señales otorgadas por el indicador. Claro, la estrategia Bones, tanto Bull y Bear, nos podríamos decir que solo podemos utilizar ese indicador, sí, pero es peligroso. Combinémoslo con el AX, combinémoslo con, ya vieron, RSI, CSI, Bull and Bear, pueden combinarlo con esos indicadores que funciona bastante bien y que adicionalmente que el precio sigue un movimiento estocástico, es decir, es un movimiento aleatorio. Los mercados siempre se mueven de manera aleatoria, por lo cual las desviaciones del indicador tal vez no van a ser unas bases tan sólidas para poder pronosticar el futuro de la dirección de las cotizaciones. Entonces aquí, ¿qué es lo que les estoy diciendo en pocas palabras? Tanto Bollinger como cualquier otro instrumento no son estrategias o no son, bueno, elementos 100% fiables, 100% efectivos, porque como nosotros ya sabemos, no existe una estrategia 100% exacta o perfecta. Entonces aquí la idea es que nosotros omitamos esta, este pensamiento del santo grial y empecemos a desarrollar de una mejor manera nuestros propios sistemas, nuestras propias estrategias. De hecho, aquí hicimos más de una estrategia y pueden empezarlas a implementar poco a poco, adecuándolas a su propio sistema, al tamaño de operaciones, a la gestión del riesgo, mejor dicho, a muchos otros aspectos. Entonces, ya con esto llegamos a el final de este webinar. Igualmente les estoy dejando la información de Tania León, que es la Senior Account Manager del broker Equity. Igualmente Simón, no estoy seguro si les compartió en el chat, pero ya saben, simon.barragan@equity.com. Ustedes van a poder comunicarse con él, van a poder hablar también con Tania, también está Julián Esteban, que actualmente es candidato a CFA nivel 3, y todos ellos les van a brindar efectivamente toda esa información. Y por supuesto, si les gustó muchísimo, o bueno, si les gustó este webinar, déjenme su comentario. Muchas gracias a ti, José, por tu comentario.
Si no les gustó, también déjenme su comentario, que toda esta retroalimentación a mí me funciona para seguirles brindando, como pueden ver, mejorar en webinars, mejorar en contenido y adicionalmente pues para que aprendan más de nosotros. Y si quieren saber más de nuestros cursos de trading donde nosotros enseñamos todo esto, ingresen a www.eldfx.com o también por favor síganos en nuestras redes sociales, que nosotros estamos publicando así como por parte del broker Equity, que los pueden encontrar en Equity, en Instagram como Equity Latam, en Facebook como Equity Latam y en LinkedIn también lo pueden encontrar como Equity Latam, así como nosotros estamos publicando contenido completamente gratuito como todos estos webinars, que la idea es que ustedes aprendan más para tener una mejor experiencia en los mercados financieros. Ok, Leonardo, me encanta, bueno, muchas gracias por tu comentario, Rodrigo también. Me alegra que les haya gustado este webinar, pero para los demás, por favor, déjenme ese comentario, que esa retroalimentación me funciona bastante. Entonces, no siendo más, me despido de todos ustedes recordándoles que mi nombre es Raúl Ramírez, actualmente soy analista senior del Distrito Financiero, trader y mentor de esta academia de trading en Latinoamérica. Entonces, no siendo más, les deseo una feliz noche para todos ustedes, despidiéndome, por supuesto, de Andrés. Bueno, me alegra mucho que te haya gustado Bollinger con estas otras, digamos, estas maneras diferentes de ver Bollinger, que me parece bastante atractivo. Igualmente me voy despidiendo de Aldo, de Andrea, de Andrés Guzmán, de Andrés García, de Jordan, de Jonathan, de Eduardo, de Laura, de Paola, de José, de Leonardo, mejor dicho, de diferentes personas que me están acompañando, qué pena, en este webinar de esta noche. Les agradezco a todos ustedes por su participación y como siempre, nos veremos en un próximo webinar. Igualmente, si quieren ver más de estos contenidos que el Distrito Financiero o el equipo de Equity, ustedes van a poder encontrar en la, bueno, si lo están viendo seguido en este momento en YouTube, tenemos todo diferente contenido que ustedes van a tener acceso sin ningún problema. Entonces, no siendo más, me despido de todos ustedes y les deseo, como siempre, felices trades para todos. Nos vemos en el webinar, en el siguiente webinar. Hasta luego y feliz noche para todos.